vamos a dar inicio en el día de hoy con la primera charla que se titula Cuando el agua habla, cauces, anegamientos e inundaciones. Estará a cargo de Magalí Salazar, Melina Jiménez, Victoria Orué y Daniel García. Ellos son estudiantes de la Universidad Nacional del Nordeste. Bienvenidos, todo suyo. ¿Se escucha? Buenos días, mi nombre es Magalí Salazar y junto a mi compañera Melina Jiménez vamos a contarle un poco de lo sucedido en mayo de este año en San Lorenzo Corrientes. Es una localidad que se encuentra a 80 kilómetros al sur de la capital correntina y se registraron 276 milímetros de precipitaciones en tan solo 11 horas. Lo que provocó el desborde de un arroyuelo que pasa a través del pueblo. En la zona donde está la canalización, a la izquierda, es una zona más alta, por lo tanto esa canalización fue aportando caudal al arroyuelo y por lo tanto nos centramos más en esa área, en la que está recuadrada en rojo, ya que se dieron los eventos más extremos como estos, y lo que confirmó resultados que obtuvimos en una investigación que realizamos como adscriptas en la Cátedra de Geografía Física y Geomorfología. Utilizando la aplicación de Global Mapper, estudiamos las características geográficas del lugar. Descubrimos que existe un valle fluvial, pero esta información solamente nos sirve como una aproximación debido a que el tamaño de píxel es de 90 metros. Por lo tanto, para caracterizar e identificar estas áreas, realizamos un vuelo con un dron DJI Mini 4 Pro y procesamos las imágenes con un software Pitch 4D. Estos fueron los resultados que obtenimos cuando terminamos de procesar las imágenes. Como pueden notar, tuvimos un error en el vuelo, en la planificación. Sin querer agregamos un punto, no vamos a culpar a nadie. Pero igual pudimos obtener el mosaico fotográfico y el modelo de elevación digital. Se puede observar los gradientes de los distintos desniveles y en los tonos azules y celestes están las zonas más bajas. Esto tiene un tamaño de píxel de 20 centímetros. Después procedimos a generar modelos de inundación con equidistancias de 1 metro. Esto nos sirvió para tener los gradientes de riesgo y para ver cuáles áreas se veían afectadas a los distintos niveles de agua. Realizamos otro vuelo hace unos días y más para completar la información y ver de qué nos habíamos perdido en el primero que tuvimos un error. En el perfil podemos ver, una depresión, que es lo del valle fluvial, y después el cauce del arroyuelo. Cuando el caudal supera la capacidad del arroyuelo es cuando el agua se desborda y, bueno, toda esta área que es la más baja se ve afectada. Bueno, volvimos a procesar todo de nuevo, generamos los modelos de inundación. Este modelo es con una altura, cuando el agua llega a 1,50. Perdón, voy a volver. El modelo más extremo que vimos es cuando llega a los 3 metros y pudimos verificar que ahora sabemos que se da cuando tenemos precipitaciones similares a las que hubo en mayo. Estoy ahí. Después, para saber bien quiénes estaban afectados, a través del GeoCit estudiamos la situación catastral. Vemos que la mayoría de las
las viviendas afectadas no tienen regularizada su situación. Y además notamos que se realizó un loteo, que vemos acá, no sé si llegan a ver, en donde la mitad de los lotes están en riesgo de inundación. El triangulito que vemos en la esquina es la reserva municipal, porque es por donde pasa el arroyuelo, y se proyectó una calle a la vera de él. Esta calle es para la accesibilidad de algunos de estos lotes, pero estos no solo van a estar en riesgo de inundación. Si ellos decidieran rellenar para solucionar este problema, al desbordar el arroyuelo tampoco tendrían accesibilidad a estos. Bueno, los puntos rojos representan los lugares donde se realizaron las fotografías que veíamos anteriormente. Y bueno, con QGIS marcamos por dónde pasa el arroyuelo. ¿No? Bueno, toda esta información que nosotros generamos se lo brindamos a la Municipalidad de San Lorenzo. Ahí está. Bueno, esta es una imagen de los lotes, de cómo se encontraban los lotes ese día que tuvimos las precipitaciones. Toda esta información que generamos se la brindamos al municipio de Riachuelo, y a ellos les sirve no solo para subsanar la situación de las viviendas que ya se encuentran en el lugar, sino también para aquellos futuros compradores, personas que vivan en esos lotes, toman las precauciones necesarias. Y bueno, para que generen un sistema de drenaje eficiente, ya que en Corrientes, ya hablamos un montón de que tenemos muchas precipitaciones, entonces esto es algo de muy, muy habitual. Un paréntesis, porque no lo dijeron, pero el intendente de la municipalidad, a través de la resolución municipal, declaró de interés el trabajo que hicieron ellas, así que se merece un fuerte aplauso. Bueno, hola a todos, me llamo Victoria y voy a estar presentando un trabajo sobre Esquina Corrientes. No nos inundamos, pero nos anegamos, para los que no saben la diferencia. Inundación es el desborde del río y anegamiento es la acumulación de agua de lluvia. Esquina se encuentra ubicada en el extremo sudoeste de la provincia de Corrientes, situada a la orilla izquierda del río Corrientes, cerca de su unión con el río Paraná. Pertenece a la quinta región occidental de Corrientes, también conocida como los bajos del río Corrientes, lo cual la hace más propensa a la acumulación de agua. En las últimas décadas, Esquina viene presentando un crecimiento tanto urbano como turístico, pero al estar limitada por el río Paraná hacia el oeste, la expansión se impulsó principalmente hacia el sur y sureste de la ciudad, en zonas más aptas para la urbanización, a lo largo de la Ruta Nacional número 12, que hoy en día pertenece al área central de la ciudad. Sin embargo, la expansión también se impulsó hacia el este de la ciudad, y acá podemos ver cómo en la primera imagen, que corresponde al año 1985, la población se situó en la parte más alta de Esquina, y luego fue creciendo hacia el lado periférico, donde está lleno de lagunas. En esta imagen del año 2016 podemos ver en tonos negros y oscuros el agua, ya sean lagunas o interconexiones, y en tonos blancos y grises todo lo que sea la zona más
alta de la ciudad. En esta imagen podemos ver cómo la cantidad de lagunas que tiene Esquina. Entonces, ¿cómo ocurre esto de construir casas dentro de las lagunas? ¿Cómo las personas pueden construir ahí? En esta diapositiva tenemos unas casitas ahí. Esta corresponde al año 2023, donde hubo sequía en Esquina, y vamos a hacer un caso hipotético donde vienen personas y dicen: estos lugares están secos y despoblados, entonces puedo construir. Pero ¿qué pasa? Si no conocemos los antecedentes de estos lugares, podemos tener catástrofes como estas y construir nuestras casas sobre las lagunas. Entonces, las personas son conscientes de que están construyendo sobre lagunas. En esta imagen podemos ver un camión que está en el medio de la laguna, y en la siguiente cómo fue rellenada. Entonces, las personas sí son conscientes de que están construyendo sobre lagunas, y esto tiene una repercusión bastante importante, porque cuando rellena una laguna, el agua que contenía esa laguna va a ir para algún lugar. Y esto puede crear catástrofes en lugares donde antes no ocurría nada. Algunos ejemplos de las inundaciones en Esquina son la del año 2016, donde el agua superaba el metro de altura. Este es el casco céntrico, así que el lado periférico era mucho peor. Entonces, ¿qué soluciones le podemos dar a Esquina? Algunos de ellos son el mapeo de riesgo hídrico, la restricción de construcción en áreas anegables, elevación de viviendas, teniendo en cuenta que corren riesgos tanto económicos, psicológicos, y bueno, que el agua siempre va a volver donde terminó, donde siempre estuvo. Y bueno, siendo de Esquina y desde mi rol de estudiante, me gustaría que este aporte ayude a la ciudad a tomar conciencia de que construir sobre lagunas tiene bastantes repercusiones, y nada, que... Gracias. Hola, buenos días. ¿Se escucha? Sí. Hola, buenos días. Me llamo Daniel, y siguiendo en línea con lo que decían mis compañeras, les presento a San Luis del Palmar. San Luis del Palmar es una localidad que se encuentra a unos 40 kilómetros de la capital de Corrientes, que muchos conocerán del ENEA que se hizo en su momento ahí. Y esta es la primera sección de esa localidad, que se ubica, como verán, al borde del arroyo que pasa por ahí. Por ahora me gustaría que se memoricen el círculo que está de aquel lado, que lo que está marcando es una rotonda, y seguido de esa línea, no sé si llegan a ver el puntero, este rectángulo que está al lado de esa línea roja es una ruta nacional que nos lleva hasta la capital. Sí, y primero unos datos históricos. Estos datos provienen de un hidrómetro que se encuentra en el puente que se ubica en el ingreso de la localidad. Y la página, los datos son públicos y gratuitos, y es el Sistema Nacional de Información Hídrica. Y lo que me gustaría, como datos históricos, que veamos es el periodo húmedo en la parte superior y el periodo seco en la parte inferior. La línea negra que atraviesa de forma horizontal la mitad de la gráfica marca los 2 metros de altitud en el arroyo, y la línea superior roja es los 4 metros. Fíjense cómo en el periodo húmedo fácilmente se supera los 2 metros de altura. Inclusive en el 2017, esto también me gustaría que se memoricen, digamos, cómo hay un pico en el 2017 que llega hasta los 5 metros.
y en el casi 2019 otro pico que supera los 4 metros. Y en el periodo seco, como difícilmente supera, en el gráfico de abajo, como difícilmente supera, o con menos frecuencia mejor dicho, los 2 metros de altura. Y en el primer año, entre 2020 y 2021, fíjense cómo ni siquiera llueve. Ese momento fue cuando se incendiaba el litoral, y se acordarán o recordarán, por ejemplo, cuando Santi Maratea hacía beneficios para comprar camiones hidrantes y esas cuestiones. Esos gráficos, si vemos en el mapa, digamos, el periodo seco se puede ver como un hilo celeste en el medio de todo ese azul. El periodo seco sería el hilo, por supuesto, y el azul es cuando se desborda y es un periodo húmedo. Y esto es el pico que les pedí que recuerden de 2017. En la imagen de abajo, fíjense cómo la primera zona de interés que les decía, cómo todo alrededor de la rotonda está totalmente lleno de agua. Y en la parte superior, gracias al dron del profe Nacho, gracias profe Nacho, pudimos conseguir esta imagen actual hace un par de semanas, previo a este encuentro. Y fíjense cómo la gente se establece, inclusive hay algunos que deciden quedarse de todas formas y construyen un primer piso para cuando se anegue la zona, por lo menos subir sus cosas, por más que no puedan acceder porque están totalmente rodeados de agua. Y esta es la segunda zona de interés, que estas son unas viviendas que se otorgaron en el 96 y son del Estado. Fíjense cómo en la parte inferior, en el 2017, son 6 cuadras de viviendas y todas fueron anegadas en su momento. Y en la parte superior, la foto actual, gracias al dron del profe Nacho. Y este es de una página de noticias que se puede ver cómo dice que suman 703 personas evacuadas en 13 centros habilitados para la evacuación en su momento. Debido a esa situación de la inundación del 2017, el gobierno tanto nacional como provincial tomaron cartas en el asunto y lo que decidieron fue realizar un dragado. Fíjense, estas noticias encontré de hace tiempo atrás. El dragado del riachuelo causó casi 1000 evacuados. Las frecuentes lluvias en la provincia de Corrientes pusieron al descubierto que fracasaron los planes del gobierno nacional y de la provincia para evitar los embates de las lluvias en la capital y en la región de San Miguel Palmar. Esto sucedió allá cerca de la ruta, digamos, por donde está el puente de ingreso a la localidad. Y lo que sucedió es que vamos a ver esta tercera zona de interés, que sería el óvalo alargado. Esto es una especie de arroyuelo o desaguadero, que en realidad está un poquito mal. Esto viene más para acá, digamos, y lo que hace es juntar todo el agua de esta zona más rural, atraviesa el pueblo y termina en lo que es el riachuelo. Lo que sucedió fue que si toda la zona inundable sería algo grande, la maquinaria estuvo en la parte del puente, solo en una región chiquitita, y además al sacar tierra lo que fueron es tapando esa zona donde está el desaguadero. Lo que sucedió fue esta situación que se inundó el centro esta vez, no más las viviendas ni las zonas cercanas al riachuelo. Y si bien no encontré otra imagen, y bueno, dicen es una calle solamente inundada, lo que sucedió fue que todo el pueblo quedó dividido. Uno quería cruzar por esta calle o quería cruzar por el medio y no podía directamente por más que tenga camioneta. Pasadas las horas sí las camionetas pasaron y la situación se normalizó y no volvió a ocurrir desde entonces. Ahora, viendo todas estas zonas de interés, tanto la rotonda como el rectángulo de abajo y el óvalo alargado, lo que vemos es en este mapa lo que es el valle de inundación en realidad. Fíjense cómo todas estas zonas de interés están dentro de suponiendo que se llene totalmente el valle de inundación,
todas estas zonas van a quedar totalmente bajo agua. Y como un dragado tan cerca de lo que es el eje nomás del riachuelo, no van a solucionar las cosas. Esto es, como dato curioso, en el 2019 unos chicos estudiantes de agrimensura hicieron un trabajo y midieron en la zona. Fíjense, la foto de arriba es como iban haciendo el estudio y lo que se ve atrás es el puente de ingreso. Lo que hicieron fue esas curvas de nivel de baja amenaza, mediana amenaza y alta amenaza. Todos estos datos fueron presentados ante el municipio y doy fe como sanluiseño que en su momento, en esa gestión y en las siguientes, no se hizo mucho por desincentivar que la gente se establezca ahí. Como dato curioso, también el sistema catastral digital de la provincia, podemos ver cómo los dos loteos de allá arriba, que se ven todos los dos cuadrados y todos los cuadritos chiquititos, como son dos manzanas y se abrió una calle, tan cerca del riachuelo, digamos. Y lo que llama la atención de esto es que es propiedad de Municipalidad de San Luis del Palmar. Si bien esto, la fecha es del 2013 y la inundación fue en 2017, recordemos que, bueno, no sé si les dije que en el 98 ya hubo una inundación. En el 96 se otorgaron las viviendas y en el 98 ya hubo una gran inundación muy similar a la del 2017. Y bueno, ahora con imágenes satelitales, si buscamos las casas que había en su momento, fíjense cómo contabilizó unas 273 casas sin tener en cuenta los barrios, las 6 viviendas. Y para el 2024, todas estas casas se sumaron, ni siquiera es una imagen de este año, es del principio del año pasado. Y son 163 casas nuevas. Y en total de 436 casas en riesgo nos da esto. Esto, como conclusiones de esta situación, sería más o menos lo que decía mi compañera, desincentivar que la gente se establezca en esta zona, pero no hay políticas, ni siquiera información de hasta dónde es el riesgo. Todas estas proyecciones de casa están los hice en base a la zona media y alta de riesgo de inundación. Actualmente el pueblo se encuentra así, fíjense, esas son las viviendas. Lo cerca que está el agua y le aseguro que la gente de esas viviendas está viendo de reojo tanto el pronóstico como el riachuelo que lo tiene al lado. Y lo que se ve acá es una regla como la que se usa para nivelación, que dice la altura del agua y en su momento decía a esa fecha 3,19 metros. Superado los 2 metros de los promedios y si llega a 4 seguramente hay gente anegada. Por lo tanto, y esto es el resto de lo que no sería vivienda, pero que sigue al lado del riachuelo. Fíjense la cantidad de casas. De nuevo, gracias al dron del profe Nacho. Agradecimientos especiales para los profes, para el profe Nacho y el profe Octavio que no pudo venir, que nos ayudaron mucho en estos trabajos. Y para los profes, para los que hacen el aguante y para los que hacen el esfuerzo de hacer el aguante. Y... y nada, eso. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a los chicos. Les invitamos a que suban al escenario, por favor. Así se les entrega el reconocimiento. Y renovamos el aplauso para ellos. ¿Quieren sacarse una foto todos? Bueno, pasa. Chicos, ¿quieren sacarse una foto la UNE?
Vamos a usar un minutito extra para que los chicos de la UNE quieren sacarse una foto con sus compañeros y ya seguimos, ¿sí? La UNE se trajo todas las provincias juntas, ¿eh? Excelente, un aplauso, chicos. Muchas gracias.